Hola a todos. En esta ocasión vamos a trabajar con una implementación de una lista enlazada simple a través del lenguaje de programación C++. Así que vamos a dar inicio. Esta implementación es muy útil. Voy a compartirles pantalla y voy charlándoles al respecto. Esta implementación es bastante útil debido a que siempre vamos a necesitar trabajar con varios elementos relacionados con estas listas enlazadas. Básicamente, desde el lenguaje de programación C++, se recogen algunos conceptos y estamos realizando esta implementación como un ejemplo simple para poder ver la distribución de memoria y cómo se utilizan los elementos denominados punteros. Y para ello vamos a recurrir a eso, a una lista enlazada simple. Entonces voy a comenzar la implementación inmediatamente. Estoy utilizando el IDE en línea denominado Online GDB y a través de este IDE en línea voy a hacer la implementación. Voy a trabajar con el lenguaje de programación C++ en la versión 23. Aquí podemos elegir varios lenguajes de programación, pero en esta ocasión no voy a trabajar con C++ en esta versión. Voy a ejecutar el ejercicio. Ahí simplemente él nos muestra un hola mundo de forma predeterminada, ¿cierto? Entonces, de momento lo voy a dejar ahí porque voy a empezar a crear unos nuevos elementos. Las estructuras de datos, las listas tienen como elementos principales, entre varias estructuras, las listas enlazadas. Existen las listas simplemente enlazadas, listas doblemente enlazadas, listas circulares simples, listas circulares dobles. Bueno, en principio las pilas, las colas, todas ellas se pueden construir de diferentes formas, ¿cierto? Pero las voy a construir con un elemento denominado nodo y vamos a empezar a trabajar con estos elementos. Entonces, en C++ es importante e interesante visualizar que podemos trabajar con las cabeceras llamadas el nombre del archivo con la extensión .h. Entonces voy a crear un nuevo archivo. A este nuevo archivo lo voy a llamar node o nodo, si lo quieren en español, .h. Y este node.h lo que va a llevar es la cabecera de esa lista enlazada. Voy a comenzar con el nodo, entonces él lo que va a llevar es esa lista enlazada. ¿Listo? Esa cabecera. Y esta cabecera va a llevar, debe incluir ese IOStream, porque vamos a necesitar IOStream para poder trabajar los elementos desde consola y compartirlos hacia consola. Y además vamos a decirle que vamos a utilizar por aquí using namespace ctd para poder trabajar sin necesitar, por ejemplo, en code o cin, si vamos a necesitar una variable, o cout, si vamos a imprimir, sin tener que utilizar el std antes, ¿cierto? El std y los dos puntos dos veces. Entonces, de esta manera voy a empezar a trabajar con la clase. De aquí voy a comenzar a crear la clase. Crear la clase nodo. Voy a crear la clase nodo que lo puse en inglés, ¿cierto? Class nodes. De aquí abrimos llaves y al abrir llaves se nos cierran, pero como es una clase, debo finalizarla con punto y coma. Cabe notar, como lo he mencionado en episodios anteriores, que el nodo básicamente, la clase lleva punto y coma al final. El programa principal, como es una función de tipo entero y nos está retornando un elemento, return 0, es un valor entero el que está retornando, pues no se lo retorna a nadie, pero pues para usos más prácticos y óptimos de memoria se utiliza de esta manera en el lenguaje C++. Entonces, esta es una función, por eso no lleva punto y coma al final. Pero el nodo es una clase. Estamos utilizando la palabra class, por eso las clases llevan punto y coma al final. Y así como en otros lenguajes, es importante tener presente, por ejemplo, que Java es un lenguaje orientado a objetos, pero hereda muchas cosas o se utilizan en Java muchas cosas que vienen desde el lenguaje de programación C++. Em, Así como de Smalltalk también, ¿cierto? Entonces, bueno, viene la clase nodo. Esta clase nodo, aquí le voy a decir el modificador de acceso private. Con el modificador de acceso private voy a decirle que me cree un elemento de tipo entero
llamado el dato. Es un elemento mínimo que tiene el nodo, ¿cierto? El dato, eh, este va a ser el elemento llamado, por aquí, el dato del nodo. Solamente hemos colocado un dato. Podemos colocar más. Comúnmente, en una estructura de datos se simboliza un nodo de esta manera, ¿cierto? Se simboliza de esta forma y se coloca por aquí un punto. Y se le coloca una flecha. Y esa flecha normalmente apunta hacia un elemento que por defecto en una estructura de datos es null. ¿Cierto? Él me apunta null. Y entonces el nodo tiene un elemento eh, aquí que se simboliza normalmente, es un elemento para el dato. Y por aquí tiene el elemento que simboliza o el que se denomina normalmente puntero o apuntador para el elemento siguiente. El apunta siempre es el elemento siguiente. Ese es el contenido de un nodo. Esto es lo que contiene este elemento llamado nodo. Un elemento mínimamente debe contener un elemento para el dato y un elemento que apunta hacia el elemento siguiente. Por eso este elemento se denomina, bueno, debí ponerle el valor aquí o el nombre, puntero. Eso es lo que se llama puntero. El puntero porque este elemento nos apunta, nos direcciona hacia el elemento siguiente. Por defecto, normalmente siempre lo apuntamos a null. Cuando creamos un nodo, lo hacemos apuntando a null, a ninguna parte. Y después, dentro de la aplicación, dentro del programa, hacemos que ese elemento nos apunte hacia otro nodo. Y así es como se van enlazando o se van creando esas listas. Por eso se llama lista enlazada o linked list en inglés. Bien, continuamos por aquí. Entonces creo el elemento de tipo entero que va a contener el dato y el elemento de tipo node. Miren aquí esta característica. ¿Cómo estoy creando dentro del lenguaje? Puedo crear un elemento de esta misma clase. Elemento de tipo node. ¿Cierto? Estoy creando el elemento de ese tipo node, pero estoy colocando también un asterisco. Y le voy a llamar a este elemento next. Esta es la dirección o punto. Este es el que se llama puntero. Puntero. Y este puntero almacena la dirección del siguiente nodo o del otro nodo con el que se enlazará. Se me pierde el espacio. Con el que se enlazará. Ahí está el texto. Almacena la dirección del otro nodo con el que se enlazará. Es decir, este next. Y tiene el asterisco. ¿Qué quiere decir este asterisco? Este asterisco quiere decir o significa que este elemento va a almacenar una dirección de memoria. Se almacena una dirección de memoria. Se almacena una dirección de memoria. Eso es lo que se hace, es lo que hace el asterisco. Siempre que ustedes vean el asterisco, es porque el asterisco lo que va a guardar en esta variable que está aquí, en este contenedor o en este elemento, lo que va a almacenar es una dirección de memoria. Si podemos imaginarnos a la variable como una caja que en su contenido tiene información, esa información, o pues una caneca, que esa caneca en su contenido pues está la información, esa caneca tiene una etiqueta, por ejemplo, elementos reciclables o el valor data, por ejemplo, en esa caneca
Y también esa caneca tiene unas coordenadas. Esa caneca está ubicada en alguna parte. Por ejemplo, está ubicada en un pasillo, fuera, al final del corredor está ubicada la caneca, o la caneca está dentro de un salón de clase, o la caneca está en la calle, por ejemplo, en alguna parte, en un poste. Esas coordenadas hacen referencia a eso, a la dirección de memoria. Y lo que se almacena ahí es una dirección de memoria. Eso es lo que hace este elemento, el nodo. También se puede visualizar en pantalla. Eso se hará pues en un momento, en un proceso más adelante, de este caso de visualizar esa dirección de memoria. Entonces, eso es lo que hace el asterisco. Y aquí estoy creando el nodo que tiene esta variable, el dato, y contiene ese puntero siguiente que me guarda la dirección del siguiente nodo con el que se va a enlazar. Este nodo, este punto, este asterisco next no me guarda la dirección de este mismo nodo. Este asterisco next me va a guardar es la dirección del siguiente nodo con el que se va a enlazar. No dirá entonces, pero ¿cómo voy a guardar la dirección del siguiente nodo y cuándo guardo yo la dirección de este mismo nodo? Para eso existen otros elementos que los vamos a ver más adelante. En la lista enlazada, que existen unos elementos que me guardan la dirección de uno de estos nodos para poderlo referenciar y para poder empezar a hacer un recorrido, una búsqueda, para poder identificar que ahí inicia una lista y que se va a seguir creando. Entonces ya tenemos los elementos de tipo privado y ahora voy a crear los elementos de tipo público en este nodo. Todos los elementos, todas las clases, como se acostumbra, tienen un constructor, ¿cierto? Este constructor tiene el mismo nombre de la clase en el lenguaje C++. Entonces voy a crear un nodo con un elemento llamado dato, y este dato por defecto, si no me colocan un valor, como es un valor entero, le voy a decir que este es un valor cero. Va a contener un valor cero. Punto y coma. Aquí simplemente en los archivos .h señalamos los elementos, señalamos o se hace la declaración del elemento. Se dice que va a tener una función el constructor llamado node, que va a tener un elemento de tipo entero llamado data o data, pues en inglés, y que por defecto, si yo no le asigno ningún valor y lo creo sin valores, él me le va a asignar al dato, en ese data, el valor cero. ¿Listo? Este es el constructor de la clase. El constructor de la clase, y tengo que crear también los getter y los setter. Implementaciones como, por ejemplo, Visual Studio Code, otras, no sé, pues la de JetBrains, por ejemplo, en CLion, tienen métodos para crear de forma automática esos getter y esos setter. Yo lo voy a hacer de forma manual para explicar pues algunas cosas. De tipo entero vamos a obtener getData. A ese getData le voy a colocar la palabra const. Esta palabra const se utiliza dentro de C++ para decirle al lenguaje de programación que este valor no va a cambiar por ningún punto de vista. Esta es una variable, esta es una función que simplemente me va a otorgar un valor, pero ese valor no va a cambiar. Y eso se blinda con este parámetro, const. Al decirle const, se identifica eso. Y otro elemento de tipo void, que va a ser el setData. Primero para el dato, asignar el dato. Aquí voy a decirle que va a ser un elemento de tipo entero. Hago una apreciación en este sentido. Hay métodos que los vamos a revisar más adelante, métodos que se pueden utilizar o se pueden realizar procedimientos para que en una lista se coloque cualquier tipo de dato. No tiene que ser entero. Yo estoy haciendo el ejemplo de un tipo entero simplemente porque estamos trabajando esa adaptación de la memoria como un ejemplo y con una lista enlazada con unas funciones básicas. Solamente para insertar y para mostrar, no voy a hacer más. Eh, sí se pueden hacer otros métodos en una lista enlazada que se podrán ver en episodios posteriores en los que se revise ese tipo de cosas. Por ejemplo, cómo creamos un elemento de tipo nodo que pueda recibir cualquier tipo de dato y que identifique que es cualquier tipo de dato y que pues, se utilice, porque esa es una de las ventajas de una lista enlazada frente a un arreglo o una matriz, por ejemplo.
¿vale? Se puede crear un tipo, un elemento que tenga, en una lista enlazada se le puede ingresar un elemento que tenga cualquier tipo de dato, no es un tipo de dato específico. Entonces, de momento lo haremos así, pues solamente con tipo entero. Voy a crear el elemento de tipo nodo, el getter y setter para el nodo, entonces de tipo node, el puntero next, entonces le voy a decir que voy a obtener una dirección de memoria a través de la función llamada getNext. También le digo const, porque ese va a ser un valor constante que no va a cambiar, con mayor razón en una dirección de memoria. Eso es más delicado y por esa razón no debe cambiar ese puntero en una dirección de memoria. ¿Listo? Y void también para decirle que vamos a decirle setNext para poderle asignar ese valor de tipo nodo que va a llevar una dirección de memoria llamada next. En ese caso, este es el valor del parámetro que tiene esta función. El valor del parámetro que tiene la función es de tipo nodo y va a conservar una dirección de memoria. El elemento de tipo nodo va a contener el dato y va a contener la dirección de memoria del siguiente elemento. Eso no lo hemos elaborado todavía, simplemente aquí creamos o señalamos el constructor de la clase. Señalamos, pongámoslo aquí, señalamos el constructor de la clase y señalamos las funciones que van a obtener estas funciones. Señalamos estas funciones que van a ser el getter y el setter para cada uno de los elementos, para el dato, en este caso, y para el puntero. Si yo quiero guardar más datos en el nodo, entonces yo los puedo crear. Aquí simplemente creo un dato de tipo entero. Puedo guardar, por ejemplo, que voy a guardar datos de una persona, un estudiante en una universidad, por ejemplo, para la entrada. Entonces, digamos que, pues bueno, em, van a pasar los estudiantes a través de estos elementos, pues de estas talanqueras, como les llaman en algunos elementos, o pues, bueno, digamos, sí, llamémoslo talanquera, que se va a pasar por ahí, entonces el estudiante se le va a guardar una información, se van a guardar los apellidos, se va a guardar el nombre, la fecha de acceso, la hora de acceso y el código del estudiante, por ejemplo. Entonces son más de un dato y se pueden crear todos esos elementos. Aquí podríamos crear un elemento string, por ejemplo, nombre, el otro string apellido, etcétera. Se pueden guardar más elementos para esa estructura, para ese nodo, pero lo estamos haciendo con los elementos básicos. Estamos guardando solamente un elemento para los datos y un elemento para el puntero. Que se quieren guardar dos punteros, se puede. Por ejemplo, en la lista doblemente enlazada se guardan dos punteros, uno anterior y otro siguiente. Para crear árboles binarios, también se guardan dos punteros, uno para el izquierdo y otro para el derecho. Se puede hacer un árbol binario y es muy fácil hacerlo con listas enlazadas, por ejemplo, con nodos. No con pues, con listas enlazadas se puede también, pero se puede hacer con nodos, se puede hacer con arreglos, por ejemplo, se pueden hacer con otros elementos. Y también, por ejemplo, en los grafos tienen más de un puntero, ¿cierto? Un grafo, un elemento, por ejemplo, puede ser un nodo que puede contener varios datos y puede tener varios punteros. Ya pues se pueden hacer, más adelante se podrá visualizar videos también episodios en los que miremos cómo realizamos grafos y cómo hacemos todas esas operaciones. Vuelvo y reitero, esta clase simplemente es para visualizar el lenguaje de programación C++ y está centrada en el uso de la memoria y cómo podemos revisar algunos elementos propios del lenguaje de programación, como el asterisco, el ampersand para decirle que es un alias a una variable, const para decirle que solamente se va a quedar dentro de esta función, cómo creamos una clase aquí abstracta, porque esta clase abstracta simplemente está teniendo estamos señalando los elementos, estamos señalando unas variables, estamos señalando un constructor, unas funciones. Simplemente es para eso, para ver el uso del lenguaje de programación y estamos tomando como ejemplo una lista enlazada. Bien, de esta manera creamos el nodo. Voy a crear el elemento llamado node.add.cpp, node.cpp, que es el cuerpo o ya va a tener la definición o de esas declaraciones, la definición de todos esos elementos que declaramos
en ese node.h. En C++ se ha organizado de esta manera la creación de las clases. De esa forma se puede realizar o pues se permite, pues a través de hacerlo, por hacerlo de esta manera, es posible en C++ trabajar la herencia múltiple. De esta manera, pues en otro episodio visualizaremos qué es eso de la herencia múltiple y cómo es que se puede trabajar la herencia múltiple en el lenguaje de programación C++. La importancia de trabajar pues este tipo de elementos. Bien, vamos a continuar. Voy a empezar a crear por aquí, debo incluir en primera instancia entre comillas, debo incluir el elemento llamado node.h, que es el archivo que vamos a trabajar. No le digo aquí include también IOStream, including using namespace std, porque resulta que todo lo tiene node.h y lo estoy trayendo aquí. Entonces, por eso node.cpp ya lo tiene. No tengo que decirle ese elemento. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear el constructor. Ese constructor del nodo tiene ese elemento data, ¿cierto? Entonces aquí le digo al nodo, estoy diciendo a la clase nodo, el primero es el nodo, dos puntos, créele el constructor que se llama node, también, nodo. Y este tiene un elemento, un parámetro de tipo entero que se llama data. Abro llaves aquí y voy a crear ese nodo aquí adentro. Miren que en node.h yo le dije que el constructor tiene este elemento, node, que tiene por dentro un elemento de tipo entero llamado data, pero aquí le dije que es igual a 0. No necesito decírselo allá. Es decir, que si no, si no le asigno ningún valor a este parámetro, entonces él toma como por defecto el valor de este dato como 0. Ese valor 0 es el valor que va a tomar aquí si no le asigno ningún valor. Podemos ver esa podemos ver esa implementación cuando estemos ejecutando la estructura ya en el programa principal de esta lista enlazada. Entonces aquí le voy a decir del elemento this.data o this.data con la flecha, como se acostumbra en C++, va a ser igual a data. Este this de aquí me está diciendo que es el dato propio del nodo. Este dato que estamos creando aquí. Este que está en la función private data. Por encapsulamiento, es importante recordar que por ese pilar de la programación orientada a objetos, por encapsulamiento, es que se trabajan estas variables, ¿cierto? Entonces le estoy diciendo que este dato que hace parte del nodo, de este nodo, démosle el dato que viene como parámetro. Este data de aquí es este que viene como parámetro de aquí. Este data es el dato que está aquí, se lo estoy entregando al nodo. Y también le voy a decir que this.next o el elemento next, que es el puntero siguiente, este puntero siguiente, aquí en la creación del nodo, le voy a decir que sea igual a null. Para C++, todos los elementos relacionados con estructuras de datos o con listas enlazadas, para facilidad del usuario, para facilidad del programador, podría decirle aquí simplemente que me le dé el valor null. Pero debo decirle mejor que me le dé el valor null en función de punteros. Cuando yo le digo este null, él toma el null para cualquier dato. Puede ser un valor entero, puede ser para cualquier elemento. Pero en C++ yo puedo utilizar esta opción, decirle que le dé null point, null PTR. Él me dice, ok, es un valor null, pero es un valor nulo de un puntero. Es decir, aquí va a haber una dirección de memoria y esta dirección de memoria está recibiendo un valor nulo. Aquí en este caso, este next está recibiendo un valor nulo. Entonces ahí estamos creando ese nodo por defecto apuntando a null, apuntando hacia nadie. Y después ejecutamos o ya creamos pues ya los getter y los setter para ese nodo. Entonces, en los getter y setter tenemos el elemento de tipo entero que hace parte del nodo, que es getData, ¿cierto? Que obtener el valor y getData. Aquí le decimos, le volvemos a señalar que es const, y aquí ya lo señalamos. Aquí nos vamos a retornar o vamos a recibir el dato propio de la clase, ¿cierto?
Aquí void también, node, dos puntos, el set, dato. Vamos a asignar ese dato con el valor de tipo entero dato. Y aquí lo que vamos a hacer es obtener o otorgarle básicamente el elemento de tipo nodo, dos puntos, data. Y va a ser igual al data. Ojo con esto. Aquí no le dije lo que hemos hecho arriba. Por ejemplo, en decirle this data igual a data. Le dije no, de ahí cometí una falla que la voy a corregir en un momento. Le dije no, dos puntos, data va a ser igual a data. Eso debo hacerlo aquí también. Node, dos puntos, data, igual al dato. Y node, dos puntos, next, igual a null pointer. ¿Esto qué hace? Lo que hace este elemento aquí, al decirle que es de la clase, el dato de la clase no le estoy diciendo this. Si le digo this, le estoy diciendo que, que le cambie el elemento a la clase, pero cualquier nodo que creo va a tomar los datos y va a tomar la información de ese nodo que estoy desarrollando después. Pero al decirle node, él lo que está diciendo, lo que hace es, el lenguaje de programación me toma que este es un dato propio del nodo que estoy construyendo. Solamente se lo asigna este dato a ese nodo, no se lo asigna a ningún otro nodo más. Al igual que este puntero, se lo está asignando este next, va a ser propiedad exclusiva de ese nodo, no va a ser propiedad de otro nodo más. Esto por eso es que lo hago de esta manera. Y al igual que para esto es para el dato, y lo otro lo voy a crear para el puntero siguiente. Puntero al elemento siguiente. Puntero que guarda la dirección la dirección del elemento siguiente. Entonces, el elemento de tipo node que va a guardar una dirección de memoria, entonces asterisco eh, node, dos puntos, get next. Tengo que decirle asterisco y tengo que decirle que pertenece a la clase node esta función getNext. Const, porque le voy a decir que no puede cambiar ese valor que recibe ahí, no puede ser cambiado por ningún punto de vista en ningún momento. ¿Listo? Y aquí le voy a decir que me retorne return next, que me retorne ese valor next que tiene el nodo. De la misma manera voy a decirle void node, dos puntos. Aquí no tengo que decirle asterisco porque no voy a obtener el valor, sino que lo voy a asignar. Voy a crear una variable para asignar el next. Por eso ese asterisco no lo pongo fuera. Voy a hacer una asignación, pero aquí sí le digo que voy a pasar un elemento de tipo nodo que va a guardar un asterisco next. Es decir, él va a guardar este elemento next, que es el parámetro que le voy a mandar a la función, que va a ser de tipo nodo, y va a guardar es una dirección de memoria. Entonces, en este caso, yo aquí lo que le digo es que ese elemento nodo que tiene esa variable next, es ese puntero, asignele el puntero que me está recibiendo como parámetro. Y listo. Esa es la creación de mi nodo. En el siguiente episodio revisaremos la creación o la implementación de las funciones de la lista enlazada, unas funciones elementales sencillas para ver el funcionamiento. Si yo lo ejecuto y aquí aquí abajo me aparece Hello World, es porque yo he realizado todo de forma correcta. He hecho aquí el nodo, he hecho el nodo.h, nodo.cpp y lo he creado de forma adecuada. Por lo tanto, se me ejecuta en el main todo de forma normal y de forma adecuada. Se me compila toda la estructura y me está mostrando el resultado. De esta manera, se concluye este episodio y en el siguiente episodio vamos a trabajar la implementación de la lista enlazada con este nodo. Muchas gracias por su atención.